Queridos alumnos, bienvenidos a la Cátedra de Derecho Procesal Civil 2, en virtud de la cual voy a ser su profesor en este semestre. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Guillermo Manuel del Mas Aguiar, soy abogado, egresado con honores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Soy de la promoción 2003. También tengo un título de notario público, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Asunción. Soy magíster en Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, con la máxima nota summa cum laude, profesor titular de Derecho Romano 1 de la Universidad Autónoma de Asunción por concurso, profesor de Derecho Procesal Civil 1 y 2. También soy profesor de la maestría de Derecho Procesal Civil, tanto nacional e internacional, de la Universidad Autónoma de Asunción. Y yo ocupo actualmente el cargo de juez de primera instancia en lo civil y comercial del primer turno de Lambaré de la circunscripción central. Pues bien, nuevamente bienvenidos, ¿sí? Si bien vamos a dar una suerte de una pequeña reseña de lo que es el derecho procesal, que aquellos que fueron alumnos míos en la cátedra de Derecho Procesal Civil 1, esto ya lo hemos desarrollado, pero a modo de pequeña reseña, volvemos a decir que el derecho procesal es la rama autónoma de la ciencia jurídica que trata la función jurisdiccional, así como la naturaleza, los límites, la forma, la extensión de la actividad del órgano jurisdiccional, las partes, por supuesto, y de los terceros que se encuentran o pueden introducirse en el proceso. Ahora, el derecho procesal se haya concebido como la única herramienta válida. ¿Para qué? Para que las garantías y los derechos de las personas consagrados tanto en la Constitución Nacional de la República del Paraguay de 1992 y las leyes, pueden hacerse justamente efectivos. Sin él, sin su vigencia, todas estas garantías y todos esos derechos serían meras ilusiones, sería una quimera. De allí su importancia y su trascendencia de la cátedra que vamos a desarrollar en este semestre. De esta forma, con esta pequeña reseña, les doy la más cordial bienvenida a esta hermosa y apasionante materia que la denominamos Derecho Procesal Civil 2. Les invito, señores, futuros colegas, a participar de una manera crítica y reflexiva en cada una de las actividades propuestas a fin de posibilitar un ambiente de aprendizaje colaborativo que propicie el manejo de los contenidos, enriqueciendo así el desarrollo profesional. Desde ya me pongo a disposición de ustedes para recibir sus actividades y aportes. En esta lección vamos a adquirir nociones justamente sobre los siguientes temas. Por ejemplo, vamos a debatir, dialogar o haremos un coloquio, lo que a mí me gusta, esa metodología en cuanto a las disposiciones
generales sobre el proceso de conocimiento ordinario, la distinción entre las excepciones dilatorias y perentorias. En cuanto a lo que se refiere a las lecturas obligatorias, tenemos a la de, vamos a elegir el de Casco Pagano, que es el Código Procesal Civil comentado, ¿sí? También tienen como otra lectura que pueden perfectamente utilizar la Alsina, el Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, tomo 3, de Buenos Aires. La mía es de 1958, pero creo que todavía las hay para adquirir, ¿sí? O cualquier Código Procesal Civil comentado nacional de otro autor, ¿sí? Les va a servir sin ningún inconveniente. Al finalizar esta clase, ¿qué es lo que quiero que ustedes realmente se lleven? Que identifiquen las etapas del proceso del conocimiento ordinario, que puedan realmente elaborar las diligencias preparatorias, sus características, su enumeración, adquirir justamente el concepto, las características y las formalidades de la demanda, conocer el concepto y características y formalidades de las excepciones previas, entre otras cuestiones que vamos a ir desarrollando. Pues bien, señores, empecemos. Bienvenida, mi querida Dayana, nuevamente, Alejandro, Ale, Cami. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Vuelven a estar eh, en esta cátedra, lastimosamente, a distancia. Digo lastimosamente porque en forma presencial yo creo que podríamos darle un mayor enriquecimiento en cuanto a lo que se refiere tanto teoría y práctica. De igual manera, vamos a hacerlo, que esto sea también no solamente teórico, sino también sea práctico, ¿sí? Que no sea un monólogo, porque ese no es la idea de la cátedra. Así que cualquier cosa que quieran preguntar, me interrumpen sin ningún problema y lo debatimos, ¿sí? Evidentemente, me imagino que ya tienen abierto su Código Procesal Civil, la Ley 1337/88, libro segundo, título 1, capítulo 1, donde habla de las disposiciones generales justamente. Pero vamos a recordar, para que no se olviden nunca, qué es el derecho procesal, que también ya lo habíamos desarrollado aquellos alumnos que fueron y cursaron en la cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Si bien hay innumerables definiciones, pero voy a tomar una de ellas que la vengo mencionando año tras año, que el derecho procesal es la rama, evidentemente, del derecho que estudia el fenómeno jurídico llamado, lo que nos interesa tanto, que proceso, ¿sí? Y este vocablo proceso viene de procesos o de procederes, que significa avanzar, marchar hacia un fin determinado a través de sucesivos momentos. Eso lo parafraseando, por supuesto, al doctor Palacios, ¿sí? Realmente el proceso, también parafraseando a Alsina, podemos decir que es el Estado, en este caso, el Poder Judicial, a través de los magistrados y tribunales, los que deben resolver justamente las controversias entre particulares cuando estos no logran una solución pacífica, ¿sí? Esto evidentemente estamos hablando de un punto de definición bastante estricto, ¿sí? O, como le diría Alvarado de ellos, eso es un modo de debate.
Un modo de debate en virtud de la cual donde dos sujetos debaten pacífica y dialécticamente ante un tercero que habrá que resolver el litigio. Pues bien, dicho esto, entonces vamos a iniciar nuestra primera lección en virtud de la cual se encuentra en el artículo 207, ¿sí? Vamos a hablar de lo que se refiere al proceso de conocimiento ordinario. Y cuando hablamos del proceso de conocimiento ordinario, ¿tá? Podemos definirla también de innumerables, pero innumerables definiciones contadas tanto por doctrinarios nacionales como extranjeros. Pero podemos decir que el proceso de conocimiento ordinario vendría a ser o vendría a constituir la estructura la que la ley le asigna a todos los procesos, ¿sí? En virtud de la cual justamente uno de ellos es el proceso de conocimiento ordinario, que da la posibilidad de plantear y decidir en forma definitiva la totalidad, todas aquellas cuestiones jurídicas que puedan derivar de un conflicto entre las partes. El proceso de conocimiento ordinario, debido evidentemente a su extensión de etapas, plazos, los medios de impugnación que admite, garantiza justamente a las partes las más amplias posibilidades para alegar sus medios, tanto, bueno, Palacio tomaba la palabra ataque y defensa. Más bien, para garantizar a las partes todas las posibilidades de poder, justamente por los medios legales que provee la ley 1337/88, que son las pruebas, es decir, probar lo que uno alegó. O como decía Sentimelentu, confirmar lo que uno afirmó. ¿Ok? Bien. Entonces, si queremos hacer una suerte de estructura bien delineada de lo que es el proceso de conocimiento ordinario, siguiendo, por ejemplo, a un doctrinario Watts, podemos decir que existe una etapa introductoria o expositiva, que es evidentemente la promoción de la demanda. Luego tenemos, evidentemente, otra que es la etapa probatoria, que es normal, pero no esencial, ya que solo procede cuando se aleguen hechos conducentes y controvertidos, ¿sí? Y una tercera etapa, que es la decisoria, que comienza justamente con la providencia de autos y concluye con la sentencia definitiva. Entonces, cuando hablamos de etapa, podemos decir que hay una demanda. Por supuesto, si hay una demanda, hay una contestación. Una etapa de prueba, que es la etapa probatoria, y la última, que es la sentencia, que es la etapa decisoria. ¿Sí? Ahora bien, podemos, de alguna manera, cuando no tenemos algunos elementos que creemos que son indispensables para justamente asegurar la pretensión de las pretensiones, justamente en este caso del actor, entonces voy a recurrir a lo que se denomina las diligencias preparatorias, que se encuentra en el artículo 209, donde habla de quién pueden pedirlas y qué se puede diligenciar.
Si bien, acuérdense que la idea acá no es ir leyendo artículo por artículo, sino que yo lo que voy a tratar o intentar, y espero lograrlo con éxito, es que ustedes manejen la estructura de lo que acabo de señalar en términos generales del proceso, en este caso civil y comercial. Entonces, cuando yo quiero asegurar con precisión mis pretensiones, entonces voy a ir a las diligencias preparatorias. Es decir, voy a preparar de la mejor manera posible mi demanda, ¿verdad? Con el objeto de, vuelvo a reiterar, asegurar con la mayor precisión posible las pretensiones, en este caso, del actor, mediante el conocimiento de hechos o informaciones indispensables para que el proceso pueda quedar desde el inicio constituido justamente de una forma regular y que no haya de alguna manera algún espacio oscuro o que mi pretensión no sea clara o no se entienda por el hecho de que no tengo los elementos suficientes para que mi pretensión sea justamente precisa, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, a ver, la diligencia preparatoria procede o son admisibles en todos los procedimientos. En general, sí, en los procesos de conocimiento ordinario, en los sumarios. Ahora, en la preparación de la acción ejecutiva que se realiza en el juicio ejecutivo, tiene otro carácter porque su objeto es justamente completar el título ejecutivo, ¿sí? Y las diligencias preparatorias, ¿verdad?, son previas a la demanda, ¿sí? Suponen justamente un proceso que todavía no se inició. Es decir, no configuran todavía la primera etapa o fase del acto introductorio de la instancia principal. Simplemente es a los efectos de preparar con precisión la pretensión del actor, que se encuentran enumeradas en el artículo 209 del Código Procesal Civil, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta ahora no, profesor. No, profe, Perfecto, ninguna todavía. perfecto, excelente. Qué bueno verles nuevamente, Juan, Ale, querido, brillante, muy buen proceso. Dayana, mi querida, también. Así que estoy feliz, muy contento que sigan esta línea en virtud de la cual nuevamente volvieron a inscribirse en la cátedra de Derecho Procesal Civil 2 con este humilde servidor denominado docente nada más como una suerte de intermediario que lo que quiero es conectar justamente con ustedes el conocimiento que les puedo proporcionar para reforzar el que ya poseen. Por eso les dije que Derecho Procesal Civil 1 es muy importante porque si no manejan la base del mismo, le va a ser muy complejo desarrollar el Derecho Procesal Civil 2, que ya es la ley 1337/81 propiamente dicha la que vamos a desarrollar, es decir, las normas de juego, ¿sí? Bien, sigo. Cualquier cosa, por favor, me detienen. Ahora, otra pregunta. ¿Ante quién debe interponerse justamente esta diligencia preparatoria? Esto se encuentra en el artículo 210 y evidentemente debe interponerse ante el juez que justamente sería competente para conocer la demanda.
De acuerdo realmente al principio de conexidad, las diligencias preparatorias deben solicitarse al juez que realmente hubiera sido competente para conocer la demanda principal, aunque como resultado de las mismas, la demanda pueda promoverse finalmente ante otro juez, que sea realmente el competente al momento de la iniciación del juicio. Ahora, cuidado, estas diligencias preparatorias no fijan la competencia. La competencia del juez que tuvo a cargo la diligencia preparatoria cesa al concluir justamente las mismas. Pero lo ideal sería que sea ese mismo juez, ya que ya empezó a conocer cuál sería la pretensión del actor, ¿verdad? Que evidentemente esa pretensión traducida en todo lo que alega o lo que afirma debe confirmar y debe probar, para así tener como resultado una sentencia definitiva a su favor. ¿Sí? Ahora bien, algo muy importante que muchos profesionales confunden es entre las diligencias preparatorias y las pruebas anticipadas. Vuelvo a reiterar, las diligencias preparatorias tienen por objeto asegurar la pretensión, es decir, que sea lo más preciso posible la pretensión del actor. Entonces utilizo todas aquellas informaciones o elementos que me provee el artículo 209. Mientras que no hay que confundir con las pruebas anticipadas, que son aquellas que se producen por circunstancias en virtud de la cual justamente no se van a poder producir dentro de la etapa probatoria. ¿Sí? No hay que confundir eso, porque muchos justamente plantean la diligencia preparatoria solicitando algunas pruebas o actos procesales en virtud de la cual pueden perfectamente ser ofrecidas, ya sea cuando presenten la demanda o cuando se abre la apertura de la causa a prueba en los plazos procesales establecidos en la ley. ¿Okay? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay muchos que lo confunden y por supuesto, evidentemente, dichas diligencias son rechazadas. Ahora, si son rechazadas, estas diligencias preparatorias solicitadas, puede apelarse perfectamente. Ahora, el auto que resuelve la admisión de la diligencia preparatoria son irrecurribles, es decir, son inapelables. ¿Ok? En cuanto al valor que se le puede tener a las diligencias preparatorias que pretende uno demandar, ¿verdad? Pierde su valor, cuidado con esto, si no se entabla dentro de un plazo de 15 días de una vez practicadas las mismas. Es decir, caducan a los 15 días. ¿Y cuál es su fundamento? Su fundamento está en el transcurso justamente del tiempo, si sin la actividad procesal que corresponde, evidentemente denota una falta de interés y además en el hecho de que el sujeto no puede quedarse indefinidamente con la incertidumbre y la zozobra que conlleva el anuncio de la posible promoción de una demanda en su contra. Entonces, uno tiene un plazo justamente para hacer, o mejor dicho, presentar la demanda, es decir, la primera etapa, la introductoria. Y volvemos de nuevo a recordar qué es lo que es la demanda, cuando hayamos desarrollado justamente nuestra cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Y en general, yo lo tomo al SINA porque para mí es un gran maestro, ¿verdad? En virtud de la cual, que vendría a ser esa petición que uno formula
al juez cuando traduce una manifestación de voluntad encaminada justamente a satisfacer su interés. Podemos mencionarlo también a Carneluti, ¿ya? Donde él lo toma como un acto procesal por el cual se pretende el otorgamiento de la tutela jurídica a través de la sentencia. Y cuando yo presento mi demanda, tiene o produce, mejor dicho, algunos efectos. Uno, ya realiza una suerte de apertura de la instancia y el actor tiene evidentemente la carga de proseguirla. Se fija la competencia del juez, por lo menos en relación al actor, ¿verdad? Y acá el juez sí asume el deber de o conocer la demanda o la rechaza de oficio. Y también algo muy importante, se tiene que pronunciar sobre su competencia. Otro efecto es que limita los poderes del juez, quien recibe la sentencia debe atenerse a los términos de la demanda, bajo pena inclusive de la nulidad de la misma. Y también, por otro lado, muy importante, caduca la facultad del actor de recusar sin expresión de causa. Es decir, cuando la demanda es admitida por el juez, entonces surgen estos efectos, ¿sí? Por supuesto, cuando la demanda, cuando hablamos de ese principio de bilateralidad o contradicción que se hace a través de la notificación, también produce otros efectos, porque ahí a través de la notificación por cédula hago conocer mi pretensión, ¿sí? Acá se extinguiría el derecho del actor de modificar, por ejemplo, la demanda, o ampliarla o restringir sus pretensiones, artículo 217. Precluye el derecho del actor de desistir unilateralmente de la instancia, porque una vez notificada, yo ya no puedo desistir de la instancia sin correrle previamente traslado a la otra parte para que la pueda contestar y decir si se allana o no. Además, algo muy importante, interrumpe el curso justamente de la prescripción. Aunque el juez ante quien se promovió, inclusive sea incompetente, por el momento que se promueve la demanda, interrumpe justamente la prescripción. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la demanda justamente es este acto central del proceso, y por supuesto primero pues hablamos de introductorio, salvo las diligencias preparatorias si las hubo, ¿verdad? Y de los efectos que acabamos de señalar surge justamente la fundamental importancia que la misma posee. ¿Qué cosa? Una influencia en la constitución y posterior desarrollo del proceso. Por eso es muy importante, queridos futuros colegas, la redacción y la formulación que requieren de un sumo cuidado y atención, de que con ello es la base justamente del proceso y de ello depende en gran medida el éxito de la pretensión que ustedes dedujeron que se encuentra materializada en la demanda. Esto habíamos hecho bastante hincapié en que al tomar un pleito, en virtud de lo cual ustedes van a demandar, tengan con precisión la pretensión que van a formular. Lo vuelvo a reiterar, porque es la base tanto de la Constitución y de todo
el desarrollo del proceso. Ahora, ustedes también ya habíamos adelantado en Derecho Procesal Civil 1 a la forma de la demanda. Pero cuando hablamos de la forma de la demanda, que se encuentra en el 215, ahí habla de el contenido, de lo que debe contener el escrito de demanda, ¿verdad? El nombre, el domicilio real del demandante, el nombre y el domicilio del demandado, la designación precisa de lo que se demanda, los hechos en que se funde, explicado claramente, el derecho expuesto, la petición en términos claros y positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablo de la forma, ¿sí? Estamos hablando de las formalidades, que cómo debe presentarse la demanda, ¿verdad? Mientras que nuestra ley 1337/88, que justamente regula el proceso en lo civil y comercial, sea por escrito, por supuesto debemos redactarla por escrito. El idioma, algunos hablan de español, pero el español, hay varias clases de español, pero entonces diríamos en castellano, ¿sí? Por supuesto tiene que estar mecanografiado o manuscrito con una tinte oscura e indeleble, por supuesto. Y firmar el escrito, ¿sí? Con las respectivas copias. Si hay más de un demandado, 2 o 3, entonces 3 copias para traslado, en virtud de la cual justamente lo que hace es para que pueda conocer realmente con precisión que realmente lo que se demanda, ¿sí? Porque si yo no determino con precisión la cosa demandada, evidentemente me pueden oponer una excepción de defecto legal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso, de alguna manera, el objeto de la pretensión debe ser con precisión. Vuelvo a reiterar, por eso la pretensión debe ser precisa, que se encuentra justamente materializada en la demanda, que es la exposición justamente de los hechos en que uno se funda en la demanda o lo que afirma, ¿verdad?, en la demanda, que deben ser explicados, por favor, en forma clara. Si los hechos o lo que uno afirma son el fundamento y el sustento fáctico de la pretensión, es decir, de lo que uno quiere exigir del otro. Porque esto es muy importante, porque si bien el demandado tiene la carga ya sea de reconocer o de negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Artículo 235 en su momento lo vamos a hablar, ¿verdad? O de los hechos alegados por el actor, en su caso, por el demandado, en virtud de lo cual debe versar la prueba. Artículo 247 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, que en su momento lo vamos también a hablar. Y la sentencia solo podrá hacer mérito sobre los hechos o lo que uno haya afirmado, ¿verdad?, en tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. Por eso es lo que hayamos hablado y he reiterado en diferentes oportunidades en la cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Es decir, la sentencia definitiva es consecuencia de lo alegado y lo probado, es decir, secundan allegata et probata. ¿Ok? Entonces,
tomen en cuenta estas cuestiones que son de suma importancia, ¿sí?, en cuanto a la precisión de la pretensión materializada justamente en su demanda, porque eso es la base o el fundamento de la constitución y el desarrollo de todo el proceso. Si lo hacen mal desde el inicio, del introductorio, bueno, pues bien, ya le va a ser difícil una vez que esté notificada la misma, en este caso por cédula, si conozco por supuesto el domicilio, si lo desconozco, evidentemente, el artículo 131 en adelante, que hablan las diferentes formas de notificaciones para hacer conocer mi pretensión. Pero, de una u otra forma, si no lo hago de forma clara y precisa, entonces ya desde el inicio o desde el introductorio ya estamos perdiendo, vamos a decir, ese derecho subjetivo que queremos que se declare en la sentencia. Preguntas hasta aquí, porque están muy callados, muy tranquilos. No sé si está todo muy claro. Doctor, está todo muy claro. Bastante claro, doctor. Perfecto, me encanta. Gracias. Bien. Entonces, otra cosa también que tienen que tener en cuenta, que también habíamos mencionado, es que cuando ustedes presentan la demanda, deben agregar toda la prueba documental que posean justamente en su poder, o que evidentemente, el cliente o el que quiere el asesoramiento para luego promover la demanda, le entregue todos los elementos para acompañar justamente con la demanda toda la prueba documental que tenga en su poder. Y si no la tuviera, ¿verdad?, a su disposición, tiene que individualizarla, indicando ya sea su contenido, el lugar donde se encuentra, ya sea en una oficina pública o privada, o de una persona en virtud de la cual se pueda solicitar, siempre y cuando esto no conlleve, evidentemente, un secreto profesional. Eso se encuentra en el artículo 219, que es la agregación de toda la prueba documental. Muchas abogadas como abogados o profesionales del derecho se olvidan justamente de ello y agregan ciertas instrumentales y no individualizan o no indican aquellas que no cuentan con la misma, y tratan, una vez que entramos en la fase o la etapa probatoria, de hacerla ingresar a través de oficios, que son otros medios de prueba, que evidentemente no es el camino. Si uno es un buen procesalista, evidentemente va a atacar esa prueba, tratando que el juez lo vea que la misma es improcedente. Bien. Ahora, hablamos de esa pretensión bien precisa, que es la constitución y el desarrollo del proceso, materializada en la demanda, que es la primera etapa del proceso de conocimiento ordinario, el introductorio. Pero también tenemos la contestación de la demanda, artículo 235. Pero previa a ella, en el capítulo 4, se encuentran las secciones previas que yo puedo, de alguna manera, oponer dentro de los plazos establecidos en la ley, ¿sí? Eso se encuentra en el artículo 223, ¿sí?, en virtud de la cual yo puedo oponer las excepciones únicamente
como previo y especial pronunciamiento en un solo escrito y dentro del plazo para contestar la demanda o la reconvención en su caso, que sabemos que es de 18 días en un proceso de conocimiento ordinario. Y la oposición de estas excepciones como previa y especial pronunciamiento, esto es muy importante, interrumpe el plazo para contestar la demanda. Y hay una diferencia que habíamos hablado también en su momento, pero vuelvo a reiterar, ya no debería, pero vuelvo, entre la interrupción y la suspensión. Es decir, una vez que se resuelven estas excepciones previas, ya sean, se rechazan, vamos a suponer, vuelve a correr nuevamente el plazo de 18 días para contestar la demanda. Mientras que la suspensión es ese tiempo que ya corrió y ya no vuelve. Entonces, si vamos a suponer que se suspende y corrieron 10 días, le pongo en otro caso, que no sea la contestación de la demanda, sino cuando hay cierta situación en virtud de la cual se puede suspender el proceso y ya ese tiempo ya se toma en cuenta. Mientras cuando yo opongo una excepción de previo especial pronunciamiento, la misma debe resolverse previamente, pues dice previamente, antes de continuar justamente la demanda principal o la reconvención en su caso. Y por eso se interrumpe el plazo para contestar la demanda. Ahora bien, imagino que ustedes recuerdan que es la excepción, ¿sí? Si bien la excepción en términos generales sabemos que es una defensa procesal que tiene el demandado, ¿verdad? Es decir, sería la defensa para oponerse a la pretensión del actor, ya sea negando los hechos en que se funda la demanda o la afirmación en que se funda la demanda, o inclusive desconociendo el derecho en que ellos deriven, o limitándose simplemente a impugnar la regularidad del proceso, ¿sí? Por eso es así que hay ciertas clases de excepciones en nuestro derecho procesal y que se encuentran vinculados al proceso, que también habíamos mencionado. Pero recordémoslo, están las excepciones dilatorias, que son las defensas que se fundan sobre el proceso y que justamente versan sobre una omisión de algún requisito procesal. Por ejemplo, como hemos hablado, el tema, la falta de personería, o el tema del defecto legal, justamente para que se corrigen algunos errores, ¿sí? Al promover la demanda porque la pretensión no es clara, es muy oscura, etcétera, etcétera. O también podríamos poner como otro ejemplo de excepción, como preexpresión de pronunciamiento dilatoria, la de litispendencia, ¿sí? Porque ¿de qué me sirve tener dos procesos con el mismo sujeto, objeto y causa, ¿verdad? Y estas excepciones, evidentemente, dilatorias se oponen, vuelvo a reiterar, como previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir? Que se va a sustanciar y se va a resolver antes de proseguir el trámite del proceso principal, el cual, acuérdense, quedó interrumpido. Entonces, lo que quiero decir es que estas deben decidirse previamente a toda cuestión. Imagínense que yo opongo una excepción de incompetencia. No puedo proseguir el proceso principal sin antes que ésta, evidentemente, sea decidida. También tienen las excepciones perentorias.
donde el demandado se opone a la pretensión del actor, pero estas ya no versan sobre el proceso, sino más bien sobre el derecho. Como por ejemplo la falta de acción manifiesta, la excepción de pago, la de conciliación, la de prescripción, cuando pueden resolverse de puro derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos las excepciones mixtas, que se oponen también como previas y se deciden también como tales, pero tienen algo en común con las dilatorias. Que acá lo que se intenta realmente es evitar un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia, vamos a decir, de que exista o se siga produciendo un proceso nulo o inútil. Y se diferencia de la perentoria porque acá no se busca un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia del derecho, sino que acá con las excepciones mixtas lo que se busca es el reconocimiento de una situación jurídica que hace innecesaria entrar a analizar el fondo mismo del derecho. Por ejemplo, vamos a poner a lo que ya fue juzgado y se encuentra firme y ejecutoriado. Entonces yo pondría una sección de cosa juzgada. ¿Ok? Bien. Las excepciones admisibles las van a encontrar en el artículo 224, la de incompetencia, ¿sí? En virtud de la cual justamente habla en términos generales si el juez del tribunal es competente, ¿verdad?, para conocer y decidir la cuestión. La sección de falta de personería o de personalidad que constituye otro presupuesto de validez del proceso, la legitimatio ad processum, ¿sí?, o la ausencia de la capacidad civil por una de las partes en juicio, por ejemplo, la falta de personalidad. Ahora, si las partes carecen de capacidad procesal, no hay una relación procesal válida. Y la sentencia que se dicte va a carecer evidentemente de eficacia. Y siendo así, la excepción procede siempre que cualquiera de las partes carezcan de esta actitud necesaria para actuar en el proceso personalmente, ya sea un menor de edad, un insano, un quebrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La defecto o la insuficiencia de la represión legal o convencional también es otra excepción, que es la excepción justamente de falta de personería o la falta de acción, cuando hablamos que es la falta de calidad para obrar, la legitimatio ad causa, es decir, esa condición jurídica en que se haya una persona con relación al concreto del derecho que invoca en el proceso, en virtud de la cual es titular. Otra circunstancia que justifique evidentemente su pretensión, o si no, no demandaría. Es por ello que cuando yo creo que este no es el titular o ese derecho, o otra circunstancia que justifique justamente su pretensión que no que no puede ser debatida en un proceso, entonces yo voy a poner una excepción de falta de acción, lo que se denomina en derecho romano sine actione agi, ¿sí? Es decir, no tiene acción contra mí porque yo no tengo o no me encuentro relacionado, ¿verdad?, con el derecho que, en este caso, el sujeto activo o el actor pretende. El delitis pendencia. Bueno, es lo que ya hemos hablado cuando existe una identidad de sujetos, es decir, ya sea físicas o jurídicas, que intervienen como parte, son las mismas
en dos juicios, ¿verdad? El mismo objeto, ¿sí? En virtud de la cual lo que se pretende es el mismo hecho jurídico que constituye el fundamento de la pretensión. Por ejemplo, en el juicio de reivindicación, la causa es el dominio que se invoca. Entonces, la finalidad de la excepción radica en la necesidad de justamente evitar que una misma pretensión sea objeto de un doble proceso con un riesgo, pero posible, que realmente recaigan sentencias contradictorias. Es por ello que yo pondría, si hay dos juicios con el mismo sujeto, el mismo objeto y la misma causa, una excepción de litis pendencia. Si se configura como habíamos mencionado, si la pretensión no es justamente precisa, tiene, vamos a decir, adolece de alguna oscuridad, omisión o una imperfección, o que no se ajusta a la forma establecida en la ley, entonces voy a poner una excepción de defecto legal. Es decir, el demandado tiene el derecho de conocer con exactitud quién lo demanda, qué se le demanda y por qué se lo demanda. De no ser así, entonces yo tengo la posibilidad de oponer esta excepción de defecto legal, porque yo me vería imposibilitado de justamente ejercer ese derecho constitucional de que es el derecho a la defensa en juicio. ¿Sí? Sí, no voy a tampoco poder ni reconocer o negar hechos o afirmaciones o derechos que invoca el actor en su demanda. Y después la demás, la de cosa juzgada, que ya habíamos hablado cuando, evidentemente, que es una cualidad de la sentencia que se encuentra firme y ya ejecutoriada. Es decir, se puede juzgar a una misma persona dos veces por el mismo objeto y la misma causa. ¿Sí? La de transacción, conciliación y el insistimiento de la acción también son casos que constituyen modos de terminación de los procesos cuya eficacia equivale justamente a la cosa juzgada. Tenemos la de prescripción por el transcurso del tiempo, el convenio arbitral, si esto ya vendría de acuerdo a la voluntad mediante la cual las partes hayan convenido. Acuérdense la ley 1879 para 00 que habíamos hablado también, la arraigo, la sección de arraigo que si bien consiste en la radicación, pero en el derecho procesal significa propiedad justamente de bienes. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve yo le demando a una persona física o jurídica, pero que no el día de mañana cuando tenga éxito se dicte la sentencia definitiva, se encuentra firme y ejecutoriada, pero no tengo cómo cobrarla o que se cumpla la misma? Es por ello que también tengo que, yo como demandado, ¿verdad? Porque si no cualquiera podría demandar y si no tengo absolutamente nada, ¿qué seguridad tengo? En virtud de la cual, si yo gano, en este caso, se rechaza la pretensión materializada en la demanda, todo lo que he sufrido en cuanto a costas, tiempos, trastorno inclusive mental, porque cuando a uno le demandan no es muy simpático. Y peor aún, alguien que lo demanda sin tener bienes registrados. Entonces, evidentemente, yo tengo, en este caso, como sujeto pasivo o demandado, esta excepción denominada arraigo. También tenemos las defensas temporarias,
donde hay una muy clara que está en el artículo 2455 del Código Civil, donde habla de que hasta que no transcurra 9 días desde la muerte del causante, los acreedores o legatarios no podrán iniciar ninguna acción contra la sucesión. Imagínense que hay algunas personas, inclusive profesionales, que le asesoran a aquellos clientes donde ya al día siguiente, pues puede pasar 1 o 2 días, donde todavía el cucus o el causante está tibio o caliente, como quieran llamarle, y ya presentan su demanda, ¿no? Hay una suerte de respeto y un plazo que tiene que transcurrir para que yo pueda presentar mi demanda. Y este justamente habla de 9 días, un plazo que está establecido en el artículo 2455 del Código Civil 1183/85, en virtud de la cual ningún acreedor o legatario no puede intentar ninguna acción contra la sucesión que será abierta por aquellos herederos, en virtud de la cual puedan demostrar su relación con el cujus o el causante, ¿sí? Su vocación hereditaria, por supuesto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta en cuanto a lo referente a las excepciones? Porque ya estamos en la etapa, de alguna manera, de la contestación de la demanda, ¿sí? Donde yo puedo justamente defenderme previamente para que no se desarrolle todo el proceso. Por eso la ley 1337/88 le provee de secciones previas, tanto las dilatorias, las perentorias o las mixtas. ¿Alguna pregunta, señores? Señorita Dayana, ¿cómo va todo? Todo bien, profe. Hasta ahora no tengo ninguna pregunta. Ya, Bueno, en cualquier duda, yo vuelvo a repetir la clase y le mensajeo por el iCampus. bueno, pero es importante que aquí realmente hagamos, porque Sí, este coloquio, si algo no se entiende de lo que estoy desarrollando, trato de hacerlo punto por punto y en forma general, ¿verdad? Porque la idea acá es hacerlo aquí. No, también evidentemente tienen los medios de comunicación en el iCampus, ¿verdad? Y la forma de conectarse conmigo, estoy a su disposición de todos ustedes. Ustedes ya fueron, vamos, testigos de ello, pero la idea es que hagamos el coloquio hoy, para que salgan, evidentemente, con el conocimiento, ¿sí? Bien, si todo está muy claro, sigo entonces. Cuando yo planteo la excepción, esto es muy importante también, que muchos profesionales se olvidan, ¿verdad? Y luego se ven en una situación catastrófica, catastrófica, porque el artículo 227 habla que cuando yo opongo una excepción, ¿verdad? Debo agregar toda la prueba documental y toda aquella que yo quiera ofrecer, ¿sí? Ya no tengo otra oportunidad en virtud de la cual yo puedo ofrecer las excepciones, ¿sí? Yo cuando pongo la excepción ya tengo que agregar toda la prueba documental y toda otra prueba que quiera ofrecer. Después ya no tengo otra oportunidad. De eso, evidentemente, se da un traslado, evidentemente, al actor para que en un plazo de 6 días debe cumplir con el mismo requisito. Es decir, vuelvo a reiterar, tengan mucho cuidado y presente en ello. Es decir, si ustedes, al oponer una excepción, y quiero ser enfático en esto, ¿verdad? No agregan toda la prueba, en este caso, documentaciones o prueba instrumental, y no ofrecen las mismas en esa oportunidad, ya no puedan hacerlo en otra etapa procesal, ¿sí? Porque estamos hablando de justamente de secciones previo y especial pronunciamiento.
y es el momento indicado en virtud de la cual yo tengo que justamente ofrecerla, ¿sí? Eso quería hacer muy hincapié en eso y ser contundente, porque imagínense, hay algunos profesionales que con esto desbaratan y perjudican al justiciable, en este caso, ¿verdad?, al demandado, en virtud de la cual opone la sección, y por ahí la sección podía prosperar, pero se olvidó de agregar algún documento, ofrecer pruebas, y cree que si el juez, ¿verdad?, evidentemente cree conveniente abrir la excepción a prueba o hay hechos conducentes o controvertidos, evidentemente tiene la obligación de abrir a prueba para que eso pueda aprobarse, pero yo no ofrecí en el momento procesal oportuno. Y así, de alguna manera, también por la negligencia e incompetencia mía, pierdo justamente ese derecho que tiene, en este caso, cuando hablamos de las excepciones, de poder defenderme con contundencia y con todos los elementos para que no pueda prosperar, vamos a decir, la demanda presentada en su oportunidad. Entonces, haciendo una suerte de colorario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del proceso de conocimiento ordinario, lo que estamos, de alguna manera, estableciendo es que el proceso de conocimiento ordinario es la estructura, ¿verdad?, en términos generales, donde la ley le asigna a todos los procesos, ¿verdad?, justamente esta posibilidad de plantear y decidir de forma definitiva la totalidad de todas las cuestiones jurídicas que puedan derivar un conflicto entre las partes. ¿Y por qué? Porque el proceso de conocimiento ordinario, debido a esta extensión, ya sea de plazos y también los medios de impugnación que admite, que son los medios de las probanzas que yo tengo, ¿verdad?, garantiza a las partes las más amplias posibilidades para alegar sus medios, vamos a decir, tanto de ataque y de defensa, como diría el doctrinario Palacios, ¿sí? Esas fases que pueden poner como una regla, de la cual tenemos la introductoria, que es la demanda y la contestación, la probatoria, que es la otra fase, que es la prueba, y por supuesto la decisoria, que es la sentencia definitiva. Vuelvo a reiterar, no se olviden de presentar con precisión la pretensión que quieren materializar en la demanda. Es por ello que tienen también las diligencias preparatorias, justamente para asegurar las pretensiones, en este caso del actor, mediante el conocimiento, tanto todos los hechos o informaciones indispensables, justamente para que el proceso pueda quedar constituido regularmente. Vuelvo a retirar, porque la pretensión que es materializada en la demanda debe estar perfectamente constituida para que haya un desarrollo regular del proceso y que yo, como demandado, no tenga chances de oponer excepciones justamente descritas en el artículo 224 del Código Procesal Civil. Es por ello que justamente tengo tres clases: las dilatorias, que versan sobre el proceso; las perentorias, que versan sobre el derecho; y las mixtas, que justamente se diferencian de que, si bien tienen en común con las dilatorias, que quieren evitar un proceso nulo o inútil, y se diferencian de las perentorias, para que buscan el reconocimiento de una situación jurídica, justamente que lo que hace innecesario es entrar a analizar el fondo mismo del derecho. Es decir, no tendría sentido. Entonces, es por ello que yo pongo como ejemplo, ¿verdad?, o pondría una excepción de cosas juzgadas. Es decir, ¿para qué volver a entrar a analizar
una pretensión que ya fue juzgada y hoy tiene una sentencia definitiva firme y ejecutoriada. Señores, no sé si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna aclaración sobre nuestra primera lección que, si bien para mí, vuelvo a reiterar, esta cátedra es sumamente apasionante, ¿sí? Sumamente apasionante, en virtud de la cual vuelvo, y disculpe la redundancia, que sin el derecho procesal como la única herramienta válida para que las garantías y los derechos de las personas que se encuentran justamente consagrados tanto en la Constitución Nacional de la República del Paraguay de 1992 y en las leyes pueden hacerse valer en un proceso, porque sin ellos, sin su vigencia, todas esas garantías y todos esos derechos serían una quimera. Por eso su importancia y la trascendencia de que ustedes conozcan con precisión las reglas de juego, mejor dicho, esta ley, la 1337/88. Mi querida Dayana, Ale, Juan, si es por mí, me quedaría toda la noche hablando y debatiendo con ustedes, pero parece que están tan callados y está tan claro todo lo desarrollado. Y bien, como dice Dayana, pueden finalizarla, bueno, innumerables veces, pero hoy le tienen, no digo al protagonista, pues los protagonistas son ustedes. Yo simplemente soy un conductor, un mero conductor, o hilo conductor, para hacerle llegar un conocimiento para reforzar el que ya tienen. ¿Sí? Y sí, por la misma línea de éxito que creo que los que a Juan, que estuvo ya en nuestra cátedra, Ale y a Diana, que creo que con excelencia realmente culminaron Derecho Procesal Civil 1 y pretendo que también lo hagan esta cátedra que estamos desarrollando en este semestre denominada Derecho Procesal Civil 2. Ale, ¿tenés alguna pregunta? No sé, Juan, Sí, Diana. tengo dos consultas, doctor. Más bien para ver si estoy bien ubicado nada más. Bien, La primera amigo, sería, te escucho la primera atentamente. sería, ok, la primera sería con las diligencias preparatorias. Si es que las Bien, mismas se harían en un trámite aparte, previo a la presentación de la demanda de lo que se precisa, como por ejemplo, para una rendición de cuentas, no tengo los documentos necesarios, por ende, recurro ante un juez y hago todo el trámite aparte, no dentro de ese juicio. vamos a la ley, mi querido Ale. Sí. El artículo 209. Ya hablamos qué son y, y cuál es el objeto de la misma. Ahí te habla de quiénes pueden pedirla y qué diligencias, evidentemente, pueden hacerlas. Acuérdate que lo que pretenden demandar es antes de la demanda. ¿Y cuáles son? Vamos uno por uno. Así vos tenés con una certeza y te vas a llevar una respuesta, ¿verdad? Con precisión de lo que acabas de mencionar. Vamos por inciso, ya que te interesa este tema. Vamos a dilucidar y hacer esta hermenéutica jurídica, inciso por inciso. ¿Qué dice el A? El inciso A del artículo 209. A. Que la Sí, persona contra quien haya de dirigirse la demanda preste declaración jurada sobre los hechos relativos a su personalidad o acerca del carácter en cuya virtud posee la cosa objeto de la acción y cuyo conocimiento sea necesario para el ejercicio de la misma. perfecto. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere? Se refiere solamente a aquellos hechos relativos a la personalidad del futuro demandado. Y en este caso, el futuro actor debe solicitar al juzgado que disponga que el futuro demandado preste una declaración jurada sobre aquellos hechos relativos a su personalidad, que habíamos hablado ya que es la personalidad. Pero si no
vamos a repasar por personalidad. Entendemos lo que se refiere a la capacidad, a la legitimación procesal como a la representación. Por ejemplo, la de una persona, el nombre de su representante legal, la identidad del propietario de un inmueble, la de un heredero de una determinada persona, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al inciso 2. Ale. B. Que se Sí, exhiba la cosa mueble o se reconozca judicialmente el inmueble que hayan de ser objeto de pleito. bien. Entonces, ¿qué entendés por ello? Porque si no, no tendría. Esto es algo muy sencillo. Y solicitarle justamente al juzgado que se vaya a hacer el reconocimiento del lugar, como por ejemplo Pero lo que dije. bien, pero ¿para qué? Pero ¿cuál sería el objeto? Porque no es pedir, a eso es lo que voy. Porque hay ciertas cuestiones que pueden pedirse perfectamente en el desarrollo de un proceso ordinario Por ej- regularmente, en la fase probatoria, que serían pruebas anticipadas. Entonces yo rechazaría la diligencia preparatoria. Ahora, cuando yo quiero la exhibición de muebles, quiero que tengan por objeto que cuando peticiono, vamos a decir, esta diligencia, se pueda cerciorar que la cosa se encuentra efectivamente en poder de una persona y verificar y consecuentemente, por supuesto, su identidad. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la cosa mueble, que es objeto de la diligencia, el juez puede disponer justamente la exhibición se realice en sede judicial o, como bien lo dijiste, en el lugar donde se encuentre. ¿Sí? Eso se encuentra regulado en el artículo 1938 del Código Civil, que habla justamente del poseedor de las cosas muebles, que debe exhibir al juez en la forma establecida por la legislación procesal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al inciso tercero. C. Sí, Que se exhiba algún testamento, título, libros y papeles de comercio u otro documento original que sea necesario para entablar la demanda en los casos en el que esa exhibición corresponda de acuerdo con las leyes. perfecto. ¿Esto a qué se refiere? Se llama lo que en derecho romano conoceremos, o se conoce, mejor dicho, lo que es la actio ad exhibendum. Es decir, solo proceden los casos que corresponden de acuerdo a las leyes. Es decir, aquellos documentos comunes, documentos de una sociedad a la que el peticionante es socio, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los libros de comercio, también, en relación a la exhibición del libro de comercio, podemos ver los artículos 95 y, bueno, otros artículos no recuerdo, en la ley del comerciante, ley 1534/33. Ahora, documentos privados que no corresponden, la exhibición de papeles, documentos que violen justamente la intimidad de las personas, no lo puedo hacer de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional de la República del Paraguay de 1992 en su artículo 33. ¿Sí? Todo lo referente al derecho a la intimidad. ¿Sí? Cuando hablas también de las cuentas de administración, ¿sí? Los administradores de bienes ajenos, los tutores y curadores, justamente, ¿qué es lo que deben llevar en cuenta? Toda la administración de los bienes y negocios que se encuentran a su cargo. Yo perfectamente, si quiero demandar porque el curador haya realizado un acto no autorizado o en perjuicio de, en virtud de la cual le está representando con el objetivo de cuidarlo, entonces, y yo no tengo estos elementos, entonces evidentemente puedo solicitar. ¿Sí? El otro punto, D. Que el tutor, curador o administrador de bienes ajenos presente las cuentas de su administración. perfecto, es decir, se refiere justamente
al nombramiento de esa persona que habíamos hablado en el derecho romano, en virtud de la cual esa persona incapaz, ¿verdad? Es decir, el tutor o el curador, al ítem con quien habrá de entenderse en el proceso que se trate. Entonces el juez acá va a designar a la persona que ejercerá justamente la función de una suerte de curador especial, si realmente se trata de esta situación. Entonces se procede al nombramiento de un tutor, un curador ad litem, ¿verdad? De la cual justamente, vuelvo a reiterar, es un curador especial en caso de menores o incapaces que deban demandar o ser demandados, o ya sea por los padres, tutores o curadores, que se encuentra justamente en el artículo 41 del Código Civil, o que nieguen el consentimiento al menor adulto para entablar un proceso contra un tercero. Y ahí, cuando hablas de la rendición de cuentas, el objeto justamente de la diligencia consiste en obtener justamente una simplificación del futuro proceso. ¿En razón a qué? A que el citado, si reconoce la obligación de rendir cuentas, el interesado ya podrá obtener la rendición de cuentas reglada justamente en el Código Procesal Civil, Ley 1337/88, que se encuentra en el artículo 673 y siguientes, y 683 y siguientes de la ley mencionada precedentemente. ¿Te quedó claro ahí, mi querido? En cuanto a la pregunta, ya que le hicimos Sí, punto doctor. por punto. Me quedó bastante claro, doctor. En este caso en particular, por supuesto, cuando hablas de la rendición de cuentas, ¿por qué te hice este desarrollo? Para llegar justamente a tu pregunta y volver a enfatizar con bastante vehemencia que la pretensión debe ser bien precisa. Porque, vuelvo a retirar, en la constitución y el desarrollo de un proceso regular. Si yo presento mi demanda, cuyo contenido, mi pretensión no es clara, no es precisa, entonces ya en la etapa introductoria ya entramos de alguna manera perdiendo, y inclusive teniendo todo, vuelvo a reiterar, todos los elementos, a quien perjudico es al justiciable. Por eso, vuelvo a reiterar, tengan en cuenta, lean, no se queden con simples pequeñas lecturas o memorizándose artículos, que para eso tienen la ley. La idea es que ustedes puedan comprender, puedan aplicar la ley, interpretándola, conociéndola, y así presentando una pretensión con precisión que se encuentra materializada en la demanda, y así lo que alegan o lo que afirman puedan probar o puedan confirmar sin ningún inconveniente. Pero si lo hacen en forma oscura, deficiente, entonces entran de alguna manera ya al inicio a embarrar el proceso y darle toda la oportunidad a la parte demandada a poder oponer las excepciones previas, inclusive contestar la demanda, y para que al final lleve a un rechazo de la misma por negligencia y competencia, o incompetencia, mejor dicho, del profesional que fue contratado por ese cliente. O ya sea como defensor público o investigando algún hecho como un fiscal, ya sea en lo civil, el que controla todas las cuestiones de orden público, o en la parte penal, que también habíamos hablado de las competencias cuando hablamos del Ministerio Público en la cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Ale, no sé si estás contento con la respuesta y satisfecho. Bastante satisfecho, doctor. Muchas gracias.
Ale, como siempre, gracias por tu participación. Siempre das mucha importancia a la misma y bien ajustada. Dayana, no sé si quieres acotar algo o preguntar algo. No, profesor. Hasta ahora no tengo nada. Bueno, Dayana, perfecto. Juan, querido, mi querido Juan, ¿estás por ahí? No, yo no tengo ninguna pregunta, profe. Perfecto. ¿Será que pueden prender las cámaras por lo menos para vernos, que hace rato no los veo y ya les extraño? Así que por ahí si pueden, y para que coste también como una suerte de acuérdense de la asistencia. Hola, mi querido Ale, espectacular, qué lindo verte, espectacular, súper. Pero un poco, ahí está mi Dayana, muy bien, brillante, súper. Entonces esto queda grabado. Acuérdense que todas estas reuniones, ¿verdad? Por la política de privacidad, se están grabando. Juan, querido, bueno, realmente vuelvo a reiterar y no me voy a cansar de esto. Qué bueno que están de nuevo para seguir este hilo conductor a través de mi persona y que el día de mañana, por favor, si hacen bien las cosas, nómbrenme, pero si no, no me nombren que fui su profesor, porque por lo menos yo intento de todas las formas de hacer lo más claro posible. Creo que hoy desarrollé la primera clase con la más claridad precisa y sin ir ni muy rápido, ni tampoco, vamos a decir, con una suerte para que se duerman. Pero la idea es que si pueden leer con anterioridad para que podamos hacer un debate y un coloquio. Acuérdense, no quiero decir que es una lástima, tampoco no veo un obstáculo ni un óbice que esto sea virtual, pero si era presencial, yo creo que íbamos, evidentemente, el aporte iba a ser mucho mayor, ¿verdad? Porque el contacto directo y las prácticas que yo le tenía, a ver, ya todo armada, haciendo un grupo como parte actora y otro grupo como parte demandada y así, a través de con la teoría y el conocimiento que yo les proporciono, aplicar y hacer una suerte de simulacro de un juicio, que lo vamos a hacer en su momento. Ese es mi objetivo. Es por eso que no quiero que dejen de faltar y de presenciar las clases. Y si lo hacen, tiene que ser excepcional la falta, ¿sí? Ya sea por enfermedad, pero por una cuestión ya que sobrepasa de sus posibilidades y no pueden estar. Porque la idea es esa, tener primero todo el conocimiento, ¿verdad? De todas estas fases, ¿verdad? La introductoria, demanda, contestación, la probatoria, que luego vamos a hablar de las pruebas, ¿sí? Y por supuesto, la última que es la sentencia. Después ya vamos a entrar en los procesos especiales, ¿verdad? El ejecutivo, vamos a decir, los sumarios como el amparo, la rendición de cuentas, Ale querido, que también es un proceso especial y que también está de alguna manera establecido y regulado en un capítulo, por eso son especiales, tienen una regulación especial, el desalojo, la sucesión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se lleven no solamente mis palabras y el conocimiento que les puedo ofrecer, sino quiero que vengan las preguntas, así como Ale, ¿verdad? Que justamente en el último inciso ahí lo pudo, ¿verdad? Llevarse hoy una respuesta, pero el objetivo principal es que ustedes el día de mañana ya puedan manejar esta regla de juego, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, que ustedes puedan salir ya como profesionales para poder debatir en un proceso en virtud de la cual, si no se puede mediar, no se puede conciliar, bueno, recurrir, como diría la Carla Mandrey, a la última ratio que sería el proceso, ¿verdad? En virtud de la cual no pueden llegar a un acuerdo y bueno, van a tener que recurrir al órgano jurisdiccional, en virtud de la cual justamente la herramienta única y válida
vuelvo a reiterar, para garantizar todo lo establecido en la Constitución Nacional y la ley, es el proceso, no le queda otra, ¿verdad? Y para que sea resuelta por un juez, como dice la Constitución Nacional también de la República del Paraguay, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial. ¿Ok? Entonces, esa es la idea y la temática de la cátedra. Señores, del momento cero, vuelvo a reiterar, se está grabando. Tienen ya la fecha de los exámenes ordinarios, la fecha del examen extraordinario, y además lo dice todo en, vamos a decir, de una manera épica. ¿Por qué? Porque hoy me dicen, empieza tu cátedra. Por suerte, siempre de alguna manera estoy preparado y también quiero que eso tengan en cuenta. Es decir, que yo asumo un compromiso y ustedes ya me conocen y lo trato de hacer con excelencia. Algunos dicen que la excelencia es una imperfección, un vacío, pero por lo menos tiendo a que ustedes realmente el día de mañana sean competentes, no solamente desde el punto de vista del proceso en cuanto a las normas, en cuanto a la jurisprudencia, sino como excelentes seres humanos. Es decir, hay que volver a humanizar el proceso. Hay que dejar ese egoísmo, esa lucha encarnizada, de repente, al recurrir al proceso y de repente sentarnos a lo sencillo, a dialogar. Y así componer nuestro litigio o problema que se originó por ahí por ABX motivos. Inclusive, de repente, porque alguien le susurró al oído algo y bueno, uno reacciona, ¿verdad? Y por ponerle simplemente un ejemplo banal, ¿verdad? Para que se entienda esto, ¿sí? Hay que volver a ser humanos, señores. Creo que se perdió eso. Que hay que recuperarlo y depende de ustedes, ¿sí? Yo les apoyo y voy detrás de ustedes. O me pongo delante y ustedes detrás mío. Pues solo tampoco no me quiero ir, porque no me quiero que me coma el lobo, ¿verdad? Si me come a mí, que le coman ustedes también, o me defiendan ustedes del lobo feroz, ¿ok? ¿Se entiende? Irónicamente, ¿verdad? Porque si no caminamos todos juntos por el mismo camino con los mismos intereses e ideales, vamos a fracasar. Pero si caminamos todos juntos por los mismos intereses, los mismos ideales, pero le pongo la certeza que vamos a tener éxito. Pongo, ya tiro como se suele decir, la bolilla. Esto no es al azar, es algo bien, pero bien práctico. Es decir, si estamos todos juntos, con los mismos ideales y con el mismo pensamiento de querer realmente esto solucionar las cosas y no perseguirnos y no hacer un versus de magistrado versus abogado, abogado versus magistrado, denunciarnos y volver. Yo les puedo asegurar que ese no es el camino. El camino es sentarnos a ver qué es lo que pasó. Y para ver qué es lo que pasó hay que dialogar, hay que debatir y hay que aplicar lo que se llama la dialéctica, que en varias oportunidades ya le mencioné en nuestra cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Por suerte son los mismos, entonces me va a ser muy fácil desarrollar esta cátedra y para que ustedes sigan con el mismo hilo conductor, ¿verdad? Este humilde servidor denominado docente, ¿verdad? Para maestro me falta demasiado. Yo solamente soy un simple conductor para que le llegue, vuelvo a reiterar, el conocimiento para que refuercen el que ya tienen. Así que, señores, si no hay alguna pregunta, ninguna aclaración más que hacer, me quiero despedir de ustedes y para encontrarnos el próximo martes, a la misma hora, por el mismo canal, en virtud de la cual vamos a decir, vamos seguramente a hablar de la contestación de la demanda y de la reconvención. Por favor, vean la hoja de ruta, hasta le puse una hoja de ruta
en virtud de la cual está justamente el área académica, está el plan de clase. Si me quieren conocer un poquito más, tienen mi currículum, que ya me conocen, ¿verdad? También tienen los reglamentos. Es decir, del minuto cero tienen para organizarse, para llegar con éxito, así como lo hicieron en la cátedra de Derecho Procesal Civil. ¿Ok? Así que fuerza, este es el momento, señores. Acuérdense lo que le digo. Si ustedes no manejan las reglas de juego y quieren recurrir al proceso, ¿en qué situación nos vemos, Juanjo? Juan José. ¿Estamos? ¿Me lo suele decir? Estamos, profe. Estamos fritos. Ah, sí, mismo. Sencillo. Bueno, señores, así que vayan y descansen, estudien, no hay otro camino. Investiguen, pregúntenme, sáquenme el jugo, porque soy como un profesor particular. Hasta ahora están 3. Así que es el momento, es el momento. Es el momento de que ustedes sean realmente ese profesional que yo aspiro. Profesionales excelentes, que ya lo son. Solamente tienen que perfeccionarse y llenar esa caja, como dice Wittgenstein, de conocimiento. ¿Ok? Así que hasta luego y nos vemos y les deseo un excelente resto de jornada y un descanso reparador, que creo que todos lo necesitamos. Aquellos que se despiertan a las 3, otros a las 4, otros a las 5 de la mañana, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, y aquellos que duermen todo el día, bueno, ojalá que tengan energía para luego estudiar el resto del día que les sobra. Hasta luego, nos vemos, señores. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, chao, gracias, profe. Estoy muy alegre porque están, Pues bien, así hemos culminado la primera lección de nuestra cátedra de Derecho Procesal Civil 2, con éxito, participación por parte de estos alumnos que son brillantes. Hasta luego.